Una fábrica cuenta con 12 máquinas maquiladoras dedicadas a realizar la misma actividad de corte. Dado los antecedentes de mantenimiento de las máquinas, se estima la probabilidad de que una máquina esté en operación o funcionamiento correctamente luego de terminar la jornada de 8 horas, la cual es evaluada en un 60%. Si las máquinas funcionan independientemente, encuentre el número más probable de máquinas en operación al final de ese día y desarrolle una distribución de las probabilidades para las posibles máquinas en operación al final del día, describiendo gráficamente los resultados en un diagrama de líneas. En esta ocasión estamos en una fábrica, la cual llega pues a tener la atención en una serie de máquinas maquiladoras, y la atención en ellas es verificar si al final del día llegan o no a terminar con satisfacción su funcionamiento. Son 12 de estas máquinas a las cuales vamos a abordar y le daremos seguimiento a todas y cada una de ellas al final del día si termina o no funcionando correctamente. Fíjense que esa es la atención para la variable, y dado el procedimiento que hemos aprendido, definimos primero su concepto. X, que va a representar para nosotros ese número de máquinas que funcionan correctamente al final del día. Podemos llegar ahora a esquematizar el proceso para verificar sus propiedades y ver cuál es la distribución del género discreto, porque observe que la frase inicia con la palabra número, por lo tanto se cuenta, y para eso recomendamos lo siguiente. Al final del día, para cada una de las máquinas observamos que hay dos solamente resultados posibles. Esos dos resultados posibles se bifurcan en si funciona o no funciona correctamente. Bien, hay una dicotomía nuevamente de dos resultados posibles, son eventos mutuamente excluyentes porque no se pueden dar los dos casos al final del día, que la máquina funcione y no funcione, y de esa manera vemos que exhaustivamente la suma de sus probabilidades nos debe dar el 100%. No conocemos el tamaño total de máquinas maquiladoras dentro de la empresa, se está trabajando con una muestra de 12 de ellas y por lo tanto califica como mejor distribución la distribución binomial. Eso en función de las propiedades que acabamos de señalar. Se va a realizar en todo caso una inspección de máquina por máquina de manera independiente, y para ello llegamos ahora a formular a cada una de las variables. N mayúscula, que representa el número total de máquinas, es desconocido, dado que el muestreo se realiza sin reemplazo dentro de una población infinita. El valor de P, que es la probabilidad de éxito, se tiene como antecedente histórico de que el 60% de estas máquinas llega a funcionar correctamente al final del día, punto 60. Q es su complemento, que es la probabilidad de que no funcione, representa el otro 40%. Pasamos ahora a definir a n, que es el tamaño de la muestra. El número total de máquinas a seguir será de 12, y en este caso no se tiene límite para la variable, es decir, x estaría representada por todos los valores que puede admitir la variable. Es decir, se extiende desde 0 hasta el número total de máquinas que está concerniente pues en el tamaño de la muestra, que es de 12. Pasamos ahora a ver la expresión algebraica que formula el modelo.
Vemos que f de x, a dejarla expresada en función de x, va a ser igual a 12 factorial entre x factorial por 12 menos x factorial, p que toma el valor del 60% a la x y q del 40% restante a la 12 menos x. Hay dos preguntas en el problema. La primera es evaluar lo que sería el número más probable de máquinas que funcionen correctamente al final del día. El concepto del valor esperado. Así que la parte A se obtiene a través de dicho concepto. Mu sub np, que es igual a n por p, va a ser igual al tamaño de la muestra, son 12 máquinas maquiladoras, por el 60%, que representa la probabilidad de que cada una de ellas funcione correctamente al final del día, lo cual nos va a dar como resultado 7.2 máquinas. Entonces, en respuesta tenemos que el número más probable de máquinas funcionando correctamente al final del día de las 12, dada la proyección, sería de 7.2. Recuerden que se considera el punto decimal porque es un valor evaluado estadísticamente, como promedio a largo plazo. Es el valor más probable, el que tiene la mayor probabilidad de existir. Y desde el punto de vista práctico, podríamos señalar entonces de que aproximadamente 7 de las 12 máquinas estaría funcionando correctamente al final del día. La segunda pregunta del problema es ya evaluar en sí el modelo matemático que rige el comportamiento de esta distribución. Tenemos entonces que pasar a evaluar a x aquí en extensión, que nos generaría desde 0 hasta 12, 13 resultados diferentes. Aquí tenemos la opción tanto de la tabla como de la fórmula. Para la fórmula tendríamos que reemplazar a x 13 veces y generar una tabla para describir así la distribución de sus probabilidades. Lo interesante de esto es que sea a través de la fórmula o de la tabla, que es la que recomendaríamos, estaríamos viendo en su resultado que cumpliría para 7, eso es para corroborar lo que es el concepto de valor esperado, que en 7 máquinas es que se va a concentrar la mayor densidad probabilística. Veamos entonces, voy a copiar a continuación, porque habría que graficar los resultados, lo que sería la tabla que nos generaría finalmente la ecuación, la cual ustedes pueden llegar a corroborar posteriormente a través de la tabla. Obtenidos los resultados de la distribución, presentamos entonces la tabla con los mismos. Obsérvese que se trata de la columna de x, y, que son los valores que puede admitir la variable. Van desde 0 hasta 12, 0 máquinas hasta 12 máquinas funcionando correctamente al final del día. Y luego se transcriben aquí lo que son las probabilidades de ocurrencia para cada uno de esos casos. Como alguno de esos casos tiene que ocurrir, es el espectro muestral, todos los casos posibles, la suma de todos ellos siempre debe dar la unidad o el 100%. Si esto no da 1 o el 100%, hay algo raro, algo mal calculado. Tenemos aquí el marco del eje de las abscisas distribuyendo así a x, que es el número de máquinas funcionando correctamente, versus fx, que representa la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Como se trata de una variable discreta, vamos a elaborar un gráfico de líneas para representar su comportamiento. Obsérvese que lo interesante, como ya lo habíamos anticipado con el concepto de valor esperado, es que en 7 máquinas es que se debe de concentrar la mayor densidad probabilística, y eso se cumple dentro de nuestra tabla. Aquí aparece que dentro de toda la distribución, para 7 máquinas funcionando correctamente, se llega a concentrar el 22.7% de ellas. La distribución va aumentando, llega a su punto máximo y de ahí empieza a instruir respuestas que
llegan entonces a disminuir su comportamiento. Para 0 tiende a 0, igual lo tenemos que para 1 y para 2 incluso esta línea no van a subir mucho. Pasamos ahora sí para 3 máquinas, empieza a tomar forma la altura con el 1%, 1.25 para ser más exacto. Luego pasa a 4 en 4 máquinas. Y así vamos a continuar con el desarrollo de nuestro gráfico. Para 5 llegamos a el 10%. ¿Okay? Aquí aproximadamente. Luego para 6 tenemos el 17.66%. Tenemos aquí aproximadamente. Luego el punto máximo que es 22.7% para nuestras 7 máquinas que representa la mayor proyección en cuanto a su densidad probabilística. Seguimos ahora con 8. Fíjense que empieza a disminuir esta probabilidad, dado que hemos logrado pues el punto máximo en 21, aquí aproximadamente. Bajamos ahora dramáticamente a 14, 19 en 9. Sería aquí. En 6%, 0.0639 en 10 máquinas. En 0.0174 para 11, aquí aproximadamente, y luego tiende a 0 en nuestras 12 máquinas. Esta sería la distribución, el título de la gráfica, que representa lo que es la distribución probabilística para el número de máquinas funcionando correctamente al final del día.